Muy buenas tardes. Bienvenidos al quinto Torneo Internacional de Debates Santo Tomás Viña del Mar 2016. Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy es: ¿deben los países latinoamericanos disminuir los gastos en Fuerzas Armadas? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Santo Tomás La Serena, equipo que defiende la postura afirmativa, y KS Mar del Plata, Argentina, equipo que defiende la postura negativa. El equipo de La Serena se encuentra conformado por Constanza Becerra, Bárbara Ugarte, Ailín Salas, Nicole Munizaga, Mario Marín y su capitán Marisol Marín. Bienvenidos. El equipo de KS Mar del Plata se encuentra conformado por Agustina Azaro, Marcos Werner, Cristian Silva, Pedro Zavala, Tatiana Remaggi y el capitán Santiago Maisonave. Bienvenidos y mucha suerte a ambos equipos. Se recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad el jurado se encuentra compuesto por don Pietro Serraza, quien es abogado, profesor de Derecho Internacional, doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Es también profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional. También nos acompaña don Gonzalo Vallejo, vicerrector de la Universidad de las Américas, sede de Viña del Mar. Él es arquitecto de la Universidad de Valparaíso y magíster en Gestión de Organización de la misma universidad. Finalmente nos acompaña Críspulo Marmolejo, abogado, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre vamos a recordar el formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30 cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. Bien, a continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A. Adelante, por favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Pero qué hermosa institución son nuestras Fuerzas Armadas, señores, y qué necesarias son para el bienestar de un país. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Constanza Becerra y con mi bancada venimos a defender afirmativamente la premisa que hoy se nos presenta. Porque sí, señores, es momento de disminuir el gasto hacia las Fuerzas Armadas a nivel latinoamericano. Pero primero quiero referirme a nuestro país un momento y decir lo orgullosa que me siento al ver a las Fuerzas Armadas al actuar cuando ocurre una catástrofe natural y ver cómo la acción de la paz y cómo la función social, en base al orden, en base a la seguridad, se ve reflejado cuando existe una catarsis a nivel regional o a nivel país. Pero volviendo a la premisa a la cual nos convoca, debemos definir cuál es nuestro verbo rector, claramente, y ese es disminuir, el cual se dice de hacer menos una densidad o un número de algo. ¿Qué es este algo? En este caso son los gastos de las Fuerzas Armadas. Estamos en pleno siglo XXI, señores, y la visión que tiene la sociedad frente a las Fuerzas Armadas ha cambiado cuando hablamos de defensa nacional. Hoy en día, cuando existen disyuntivas o conflictos entre los países, ya no se habla de una resolución armamentista, ni siquiera se habla de guerra. ¿Cómo lo hacemos? Se busca la paz, se
se busca mediante una resolución pacífica, mediante una resolución diplomática y en base al diálogo, señores. De hecho, hay muchos agentes internacionales que propenden esto, tales como la ONU, tales como cortes internacionales, de hecho, tratados, o mismo este debate. En estos momentos mi bancada se encuentra con una disyuntiva con la bancada contraria y en ningún momento nosotros utilizaremos las armas, ya sea misiles o pistolas, para atacarlos a ellos o para defendernos. Utilizamos el diálogo, una salida completamente diplomática. Y ya que hablamos de diplomacia, quiero darme el gusto hoy día, señores, de citar a Kofi Annan, quien dice que la diplomacia debe ser la primera salida y de hecho debe ser la primera línea cuando hablamos sobre guerra. El primer punto debería ser la diplomacia. Y que si los países latinoamericanos son capaces de gastar miles y millones en guerras o en prepararse para pseudoguerras, también deberían gastar 1 o 2 millones para prepararse para la paz, señores. Y ya que hablamos de paz, hablemos sobre las misiones de paz que generan las Fuerzas Armadas. Hay muchas, pero acotémonos a una. El año 2010, un terrible terremoto arremete a Haití. ¿Y nosotros qué hacemos como Latinoamérica? Nos unimos y brindamos nuestras Fuerzas Armadas para ayudar a Haití. Chile, Argentina, Perú, Colombia, en fin, toda Latinoamérica se une con sus Fuerzas Armadas para ayudar a Haití en pos a la paz social, señores. Y lo triste de esto y lo lamentable de esto, porque hay dos caras de la moneda, de que solamente el 2% de los recursos, según el Flaxo, señores, se destinan a estas misiones de paz. Y nosotros nos preguntamos qué pasa con el otro 98%. ¿Se siguen gastando para hacer armas para destruir naciones? Señores, nos hemos basado como bancada en una sola línea argumentativa, en que es una sola línea, sí, pero es bastante potente, y mira distintas aristas. Hablamos sobre desviar cierta cantidad de estos recursos a lo que de verdad es necesario en las naciones, esas necesidades sociales que son de cada persona. Y finalizando, señores, el mundo va cambiando, los paradigmas van cada vez cambiando más rápidamente y nosotros tenemos que adaptarnos cada vez más rápido a esto. Por eso mismo debemos disminuir. Muchas gracias. Muchas gracias. Le corresponde ahora la presentación al equipo que defiende la postura en contra. Está con nosotros el alumno 1N, tiene 4 minutos. Momento. Puede comenzar. Bien. Sería un acto de profunda irresponsabilidad continuar reduciendo el gasto en Fuerzas Armadas en América Latina. Señores del jurado, compañeros de la bancada contraria y público presente, tengan todos muy buenas tardes. La premisa que nos invita a debatir el día de hoy es la siguiente pregunta. ¿Debe reducirse el gasto en Fuerzas Armadas los países de Latinoamérica? Ante lo cual nuestra bancada asegura un enfático no. No, señores del jurado, no se debe reducir el gasto en Fuerzas Armadas como viene haciendo América Latina en los últimos años. Y antes de empezar a describir cuál es nuestro eje argumental que defiende nuestra postura, quiero hacer una aclaración en la cual quiero ser incisiva. Primero, quiero definir qué es el gasto militar o el gasto en Fuerzas Armadas, el cual el CIPRI, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, una institución avalada por la ONU y por el Banco Mundial, define el gasto militar como el gasto que incluye todos los gastos relativos a Fuerzas Armadas, no solo incluyendo el gasto en armamento, sino también incluyendo el gasto en ministerios de defensa, organismos gubernamentales que colaboran al desarrollo de la defensa, mantenimiento de la paz, gasto para el personal civil y militar, pensiones, mantenimiento de la estructura e investigación y desarrollo. Quiero recordar, el gasto militar no solo incluye el gasto en armamento. Por otro lado, también quiero definir cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica. Un estudio de la RESDAL, la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, ha hecho un estudio en el cual recopila las principales funciones que se repiten en todas las constituciones de los países latinoamericanos, en el cual coinciden en 5
puntos principales. Las funciones de las Fuerzas Armadas principalmente consisten en defensa nacional, garantía del orden institucional, garantía y estabilidad del gobierno legal, cooperación en seguridad interior y apoyo en caso de desastre. Ahora bien, habiendo definido, por un lado, qué involucra el gasto militar y cuáles son las funciones de hoy en día de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica, voy a empezar a explicar cuáles son los 3 ejes argumentativos por los cuales nosotros defendemos que no se debe reducir el gasto militar en América Latina. El primer eje ronda alrededor de un argumento jurídico-político, por el cual nuestra bancada afirma que las Fuerzas Armadas son una herramienta fundamental para garantizar nuestro marco constitucional, los derechos humanos de la población latinoamericana y asegurar los compromisos de cooperación asumidos en tratados internacionales. Segundo argumento, un argumento más bien económico. Las Fuerzas Armadas son una herramienta fundamental para el desarrollo económico de América Latina, sobre todo la defensa de los recursos naturales que en ella se encuentra. Y por último, un argumento ético y moral en el cual las Fuerzas Armadas son fundamentales para la construcción de la paz y reafirmar valores como la justicia y la solidaridad. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. Continuar reduciendo el gasto en Fuerzas Armadas constituye una violación a un derecho humano básico. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que define la postura a favor. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Señores del jurado, contrabancada, público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Ugarte y hoy soy responsable, junto a mi bancada, de defender la postura a favor de la siguiente premisa. ¿Deben los países latinoamericanos disminuir el gasto en Fuerzas Armadas? Por supuesto que sí, señores. Pero antes voy a hacer hincapié en lo que señaló mi introducción. Nosotros nos vamos a basar en el verbo rector, disminuir. No vamos a proponer en ningún momento eliminar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Señores, nuestra línea argumentativa fundamental son las necesidades sociales. Necesidades sociales que lamentablemente en Latinoamérica hasta el momento no han sido resueltas del todo. Esto es muy importante para el desarrollo de todo ser humano. Señores, les voy a dar un ejemplo claro de esto. Venezuela, un país que el día de hoy está sumido en la pobreza. Un país que ha tenido que generar movimientos, manifestaciones, que su pueblo ha tenido que traspasar fronteras. ¿Para qué? Para lograr solventar esas necesidades que no han sido capaces de resolver hasta el momento. Han tenido que buscar sobrevivir a su propio modo. Señores, entonces les pregunto, o mejor aún, les voy a dar un ejemplo de Chile. Chile, que a través de Codelco ha entregado este año 2.746 millones de dólares a las Fuerzas Armadas. Monto que es excesivo y que probablemente podría mejorar y disminuir los niveles de pobreza. Vamos a su punto. Sí, considerando que el sistema económico posee variables interdependientes, si el dinero de Fuerzas Armadas se destina a la industria o a la salud, como han dicho, desviarlo, América Latina queda vulnerable y sin garantía de seguridad. ¿No tiene esto en cuenta? Contraparte, respondo a su pregunta. No estamos diciendo que desviemos todos los recursos destinados a Fuerzas Armadas a las soluciones de las necesidades básicas. Lo que estamos diciendo es que tomemos parte de este presupuesto para solventar esas necesidades. Es más, le digo, si solventamos las necesidades básicas de las personas, probablemente podamos impedir o disminuir la probabilidad de conflictos futuros. Continúo con mi punto. Bueno, voy a tomar su punto al tiro. ¿Usted entiende que al reducir el gasto desprotege aún más la región frente a las potencias armadas que hoy sí están invirtiendo en sus Fuerzas Armadas? Contraparte, voy a responder su punto. Señores, ¿qué es lo que planteó mi introducción? ¿Qué es lo que vemos actualmente? No nos podemos basar solamente en que probablemente puedan atacarnos. ¿Qué es lo que promueve Chile y muchos países de Latinoamérica? El diálogo, la diplomacia. ¿Por qué vamos a ser atacados por otro país si lo que promovemos nosotros es tener una comunicación efectiva que logre que estos conflictos se eviten? Continúo con mi punto. Señores, otra necesidad fundamental y de la que debemos hacernos responsables desde ya es el cambio climático, señores.
un punto que es demasiado importante y que no solamente nos afecta hoy, sino que además expone a las generaciones futuras. Por tanto, si no nos hacemos responsables de las necesidades sociales básicas de las personas, ahí sí nos estamos exponiendo a conflictos futuros. Probablemente, si no protegemos el cambio climático desde ahora, ¿qué va a pasar? Se va a generar una escasez de recursos y ahí, obviamente, nos vamos a enfrentar a conflictos bélicos, probablemente. Por ejemplo, la escasez del agua, las sequías que se van a generar. ¿Por qué entonces no evitar estos conflictos y hacernos cargo y responsable, como corresponde, de las necesidades básicas sociales de las personas? Y para terminar, el mundo habla de paz, todos hablan de paz, pero nadie educa para la paz. Permítanme decirles que se educa para la competencia. Y el punto fundamental que genera las guerras es precisamente la competencia, señores. Muchas gracias. Gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Buenas tardes a todos, gracias por recibirnos en esta maravillosa competencia. Continuando con el eje político-jurídico que comentaba mi compañera, quiero comentarles que los estados latinoamericanos se vinculan a través de diferentes tratados internacionales, como bien mencionaba la contraparte. Estos tratados, como pueden ser el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o la Carta de Organización de Estados Americanos, vinculan a las naciones de manera tal que cada una se compromete a responder ante amenazas o posibles agresiones de origen externo, para lo cual, evidentemente y necesariamente tienen que contar con una institución de defensa operante que pueda responder ante estas situaciones. Ahora bien, si seguimos disminuyendo el gasto en Fuerzas Armadas, estamos a punto de contar con unas fuerzas inoperantes que no podrían responder ante estos tratados, lo cual es claramente penable internacionalmente. Dejando esto en claro, quiero pasar hacia lo que sería nuestro eje económico, el segundo de nuestros argumentos. En este sentido, creemos que es importante hacernos una pregunta. ¿En qué manera impacta realmente en nuestra economía el gasto en Fuerzas Armadas, en la región? Porque, como bien decía la contraparte, ellos plantean miles y millones de dólares invertidas en estas fuerzas. Lo que nosotros decimos es que impactan de manera bajísima. Antes de comentarle los números, voy a tomar el punto de la contraparte. ¿De qué me habla de la vulneración si los países latinoamericanos disminuyen su gasto en las Fuerzas Armadas? Si hoy las relaciones diplomáticas estables entre los países latinoamericanos se logran mediante los tratados, respetando los tratados, básicamente la diplomacia. A lo que me refiero es que si nosotros no contamos con una fuerza operante, violamos el principio básico de los tratados, poder responder ante amenazas externas, y las Fuerzas Armadas es la institución principal con la que contamos para responder ante eso. Quería comentarles, como venía diciendo, los números que repercuten en América Latina con respecto a los gastos. América Latina, sí, cómo no. Ahora sí. ¿Puede explicarme cómo la Fuerza Armada logra la finalidad de respetar los derechos de las personas si claramente se logran respetando los tratados, respetando los derechos que se firman en una convención interamericana? Las Fuerzas Armadas son fundamentales para respetar los tratados, los derechos de las personas, porque hay un derecho fundamental, que es el derecho a la seguridad, y esta no puede ser garantizada de ninguna manera si no contamos con una institución operante que pueda defender a los ciudadanos. Como quería comentarles, América Latina es la región del mundo que menos dinero destina a las Fuerzas Armadas, el 4% a nivel mundial. No solo esto, el porcentaje del PBI que destinamos a las Fuerzas Armadas es el 1,3%, y esto es comparable con países como Estados Unidos, que gastan el 3,3%, Rusia gasta el 5%, India gasta el 2,4%. Ahí empezamos a ver disparidades muy fuertes en cuanto a los números. No solo esto, sino que también el PBI de cada uno de estos países ya de por sí es mucho más alto que el de nuestra región. Entonces, los montos son mucho mayores y nuestra región empieza a quedar virtualmente desprotegida. No solo esto, sino también hay que tener en cuenta que el mundo en el último año invirtió un 1% en cantidad de recursos destinados a las Fuerzas Armadas. Latinoamérica, en cambio, redujo el porcentaje destinado a las Fuerzas Armadas en un 2,9%. Esto implica que, por un lado, la reducción que plantea la contraparte ya se viene realizando en el último tiempo y consideramos que es totalmente irresponsable seguir acentuando esta disminución. ¿Irresponsable por qué? Por ejemplo, todos somos conscientes de que América Latina es una de las regiones más ricas del mundo en cuanto a recursos naturales. Contamos con 1/3% de las reservas de agua dulce, como es el acuífero guaraní. Contamos con el 45% de las reservas de cobre a nivel mundial, un recurso que compete ampliamente al país que nos recibe, 20% del petróleo, 50% de la plata.
Disminuir aún más los gastos en Fuerzas Armadas es virtualmente dejar desprotegida a la región ante los intereses de potencias internacionales que se ven ampliamente seducidas por los recursos de nuestra región. Esto, señores, es sumamente irresponsable. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte de los equipos contendores. Se solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, miembro del jurado. Buenas tardes, público presente. Gracias, compañeros mexicanos, por presenciar nuestro debate. Compañeras de la contraparte, me quiero acercar para elogiarlas. La verdad que manejan la persuasión, manejan la oratoria en todas sus dimensiones. Casi me convencen. Pero quiero marcarles que la argumentación realmente me genera muchas dudas. Compañera, usted habló de las ayudas, de las misiones de ayudas, que se destinan gastos en menor proporción a ayudar efectivamente y se destina la gran parte de esos gastos a otras áreas, no sabemos a cuáles. Pero si el problema es la distribución, ¿por qué no distribuimos bien y continuamos con las ayudas humanitarias? No se pueden negar las hipótesis, compañera, hipótesis de conflicto, obviamente, porque vivimos en un mundo de guerra. No podemos negar las hipótesis, porque son hipótesis. Mis compañeros desarrollaron 2 líneas argumentales con respecto a una visión político-jurídica y con respecto a una visión económica. En lo que a mí respecta, quiero desarrollar una visión diferente. Este tema se puede abordar de otra manera, a través de una visión ético y moral. Para esto, ya le voy a dar la palabra, compañera, para esto debemos entender que las Fuerzas Armadas son una herramienta fundamental, vitales para el desarrollo de una paz duradera y el desarrollo de valores importantes. Hacemos una pausa, por favor, compañera. Estimada contraparte, nosotros hemos señalado en nuestra argumentación que estudios de Flaxo señalan que el 2% de este presupuesto es solamente utilizado por las Fuerzas Armadas. ¿Me puede explicar si usted tiene la certeza de que el 98% de los gastos en Fuerzas Armadas es utilizado de manera coeficiente? No alcancé a escuchar el final de la pregunta, voy a suponer que dijo eficiente. Más allá de que se excedió, la voy a responder. Realmente, si se gasta el 2 efectivamente en ayuda, le voy a responder lo mismo que le dije a su compañera. Si se gasta el 2, ¿por qué no ejercemos una buena distribución de esos ingresos y lo destinamos en un 100%, en un 99% en ayuda y el resto en materias operativas? Realmente no entiendo su pregunta. Les hablaba de valores morales, valores éticos. Seguramente les sonará a la contraparte del público presente valores como respeto, lealtad, libertad, paz. La contraparte hablaba de la paz. ¿Saben cómo las Fuerzas Armadas colaboran con la paz? Es muy simple. A través de las misiones de paz. A través de las operaciones de mantenimiento de paz. Paz, paz y paz. Todo el tiempo. Compañero, por favor. Sobre la paz, ustedes también señalaron sobre el derecho interno o lo que sucede internamente en su país o en los países latinoamericanos. Hoy la paz se logra mediante la diplomacia, respetando los tratados internacionales. ¿O me equivoco? Realmente, desde nuestra posición, creemos que la primera opción siempre es la diplomacia. Sin embargo, no sé si leyó las noticias, pero hace 2 días Colombia puso una pausa a su proceso de paz. Realmente es un caso más que evidente. Lamento mucho que no lo tenga presente. Hablábamos de las misiones de paz. ¿Por qué las Fuerzas Armadas de cada país aportan? Porque efectivamente las Naciones Unidas no tienen un ejército establecido, no tienen una fuerza de policía establecida. Por eso le piden a los Estados miembros, entre ellos los países latinoamericanos, que aporten material humano y que aporten material de otra índole. De hecho, América Latina aporta en gran manera. Cuando vemos la lista de los países que colaboran en las misiones de paz, 123, vemos que 13 de esos países son latinoamericanos, por supuesto Chile, Argentina, Brasil. Esto representa un 10,56% de la ayuda. De manera tal que, y quiero manifestarles, compañeros, estamos totalmente a favor de la paz. Es por esto que no podemos reducir el gasto en Fuerzas Armadas. La paz no puede ser entendida solamente como la ausencia de guerra, como la ausencia de conflictos. No debemos reducir el gasto en Fuerzas Armadas, compañeros. La paz es una conquista permanente. Nunca se logra en plenitud y de manera que no se puede fijar una fecha exacta. Lo demostramos. Muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Señoras y señores, señores del jurado, bancada contraria, público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Me haré cargo de los argumentos entregados por mi contrabancada. Ellos han señalado que la fuerza o el presupuesto que se le entrega a las Fuerzas Armadas lleva al desarrollo económico. Si ustedes bien saben, el desarrollo económico no solamente se entrega mediante las Fuerzas Armadas, también se entregan mediante tratados internacionales.
El tratado internacional que suscribe cada país a través de la economía hace una presión política y también económica en los países latinoamericanos. Los países ejercen su voluntad para poder reformar su ordenamiento jurídico interno y así llevarlo y extrapolarlo a los otros países alrededor. ¿Por qué, señores? Porque la paz se consigue a través de la voluntad y esa voluntad se manifiesta a través de los tratados internacionales. Estos tratados internacionales que siguen vigentes en cada país de Latinoamérica. Ustedes hablan de disminuir el gasto, pero no de desmantelar las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el 64% de su presupuesto se destina a pensionados y pagar sueldos. ¿Qué variables del gasto considera prescindibles? Me hago cargo de su pregunta, contraparte. ¿Por qué? ¿Por qué el presupuesto se gasta en Fuerzas Armadas? Usted ha dicho que se gasta en pensiones, pero ¿existe una real transparencia si se gasta en eso? Ustedes también han dicho que se gasta en vestimentas. ¿Por qué mejor no reducir el gasto en vestimentas y mobiliario de las Fuerzas Armadas y llevarlo a necesidades sociales que también propenden a una vida digna, dignidad y vida que ustedes también trataron? La libertad se resguarda a través de la paz. La paz reconoce y además protege los derechos humanos que también ustedes han hablado. No están teniendo en cuenta que en América Latina el gasto ya es mínimo y si lo disminuye aún más no podrá cumplir con sus funciones básicas, como han dicho, por ejemplo, poder actuar en desastres naturales. Contraparte, usted dice que si se disminuye el presupuesto va a crear un riesgo en los estados. Si usted no sabe, Costa Rica y Panamá también han disminuido su presupuesto en Fuerzas Armadas y además ellos colindan con la frontera de Colombia. Panamá tiene una fuerza de orden y seguridad que es eficiente, tiene las mismas características de las Fuerzas Armadas y también ha llevado a un progreso económico a nivel latinoamericano. ¿Esto no es la paz? ¿No están demostrando ellos que con la reducción del presupuesto de las Fuerzas Armadas se puede lograr la paz? No necesariamente a través de las armas. Las armas no conducen a ningún camino. Además, por favor, ha cambiado el paradigma. Estamos en el siglo XXI que además los países lo han reafirmado. Ellos están concientizados que la paz se logra a través de los tratados internacionales. Los tratados internacionales ahora todos los países lo suscriben. ¿Por qué? Porque es el mejor medio para poder llegar a un diálogo, para poder desarrollar sus fines económicos, sociales, en todos los ámbitos. Además, por si ustedes no saben, se crea la ONU Sur en el 2014. Ellos suscriben un tratado internacional con el fin de abstenerse al uso de la fuerza, en los cuales está incluida Argentina, por bien es cierto. Además, me permito concluir con la reflexión de Dorothy Thomas. La paz no es la ausencia del conflicto, señores, sino la presencia de las alternativas creativas, desarrollo económico, que nos ayudan a solucionar el conflicto. Muchas gracias por escucharme. Tengan ustedes muy buenas tardes. Que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, miembros del jurado, querida contraparte y público presente. Quiero hacer hincapié fundamentalmente en 2 cuestiones que mencionó la anterior oradora. Nosotros no mencionamos en ningún momento reducir el gasto en indumentaria ni en mobiliario. ¿Qué estaríamos planteando en proveer a Fuerzas Armadas desnudas, sin estructura, en la intemperie? De ninguna manera. Hicieron mención a Panamá y Costa Rica. Me preocupa muchísimo el ejemplo de Panamá y Costa Rica. Habría que ser muy cuidadosos. Panamá y Costa Rica no redujeron el gasto militar, eliminaron sus Fuerzas Armadas. Lo que es peor aún, militarizaron sus policías. Por ende, no valdría el ejemplo. Respecto a la última cuestión a la que quiero referirme de la contraparte, a los tratados internacionales. El tratado más importante en América Latina, de hecho en toda América, es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es asistencia recíproca, es defensa mutua. No nos vamos a atacar entre hermanos, estamos protegiéndonos de amenazas externas.
Tomo su punto. Ustedes sí tomaron brevemente los derechos humanos. No causando una guerra, no atacando a otro país. ¿Hacemos daño también a los derechos humanos atacando a otra persona? No estamos atacando a nadie. Estamos protegiéndonos de amenazas externas. Son tratados de defensa. Hemos demostrado a lo largo de las exposiciones que las Fuerzas Armadas son esenciales para el desarrollo de la región latinoamericana, para el desarrollo económico, para el desarrollo político y también para el desarrollo en seguridad. Para que haya una región que pueda desarrollarse económicamente, tiene que haber una región segura. Tomo nuevamente su punto. ¿Le parece razonable, contraparte, que en Argentina el índice de pobreza este año alcance el 32,3%, se destine casi 6.000 millones de dólares al presupuesto de la defensa, lo que equivale a un 43% más que el periodo anterior? Hágase cargo de la pregunta. Un 43% más que el periodo anterior. Argentina ha venido reduciendo sistemáticamente el gasto en Fuerzas Armadas y me preocupa muchísimo el índice de pobreza en Argentina y en la región en realidad, porque el 30% también está en la región. Pero si el gasto en América Latina en Fuerzas Armadas es tan mínimo y sin embargo seguimos en un paradigma de constante pobreza, ¿qué culpa tiene el gasto militar? ¿Por qué no mejoramos la desigualdad en los ingresos? ¿Por qué no reducimos la desigualdad en los ingresos en la región? Hablaron también de diplomacia, y la diplomacia no tengo ninguna duda, como aseguró mi compañero, que es la primera salida ante cualquier conflicto, la primera. Pero tampoco me cabe ninguna duda de que los conflictos no siempre se resuelven, como es el caso de Colombia lamentablemente, y que hay intereses contrapuestos. ¿Qué sucede cuando las tensiones aumentan? La diplomacia deja de funcionar lamentablemente. Las Fuerzas Armadas contribuyen al desarrollo real de la región. Necesitamos una región que sea segura, segura en términos económicos, segura en términos políticos y segura también en términos militares. Para concluir, quiero decir que lo que es necesario profundizar la resignificación que tuvieron las Fuerzas Armadas en las últimas 4 décadas gracias a la consolidación de los procesos democráticos en la región. América Latina, estamos en condiciones de tener Fuerzas Armadas al servicio de los derechos humanos, es verdad, con una orientación humanitaria y con una orientación desarrollista. Necesitamos, exigimos y también merecemos Fuerzas Armadas que estén puestas al servicio de la construcción, de la consolidación y de la perdurabilidad de verdaderos desarrollos de paz. Muchísimas gracias. Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Buenas tardes, jurado, equipos, público presente. Hoy nos hemos convocado acá para hablar sobre una sola premisa. ¿Deben los países latinoamericanos disminuir el gasto en Fuerzas Armadas? Y nuestra postura como bancada ha sido una. Sí, se debe disminuir este gasto. ¿Por qué? Porque así como lo hemos dicho a lo largo de este debate, efectivamente el gasto que se ocupa en Fuerza Armada es exorbitante. Es incluso muchas veces innecesario. Nosotros hemos partido por señalar cuál es el verbo rector de nuestra premisa, y esa es disminuir. Parece que el equipo entendió mal, pues al decir de que si disminuimos la cantidad de gasto en Fuerzas Armadas, estarían sin poder cumplir aquellas obligaciones que han contraído mediante los tratados. Pero disminuir no significa eliminar una Fuerza Armada, no significa eliminar un gasto de ellos. Por otra parte, señores, debo decirles que de acuerdo al sistema sociopolítico, económico que tenemos en América Latina, claramente necesitamos una redistribución mejor de los recursos. Y qué mejor que las mismas Fuerzas Armadas que están para protegernos, para crear una sociedad con paz y sobre todo con bien común, logrando la realización de todos y cada uno de nosotros acá presentes, pueda ayudar a otras áreas del sector. Por otra parte, usted dice que el gasto es desorbitante, cuando del 100% del gasto mundial, América Latina gasta el 4%. Lo que dice en realidad es erróneo. A mí la verdad, compañera, me da una lástima tremenda de que ustedes sobre todo lo único que quieran sean cifras. Nosotros vivimos en la realidad, nosotros vivimos con aquellas personas que vemos, de hecho,
Veníamos recién llegando a esta universidad y vimos vagabundos. Y a ustedes le preocupan mucho más las cifras. Me parece realmente lamentable. Por otra parte, se ha hablado también acá de inseguridad nacional, pero que yo sepa, no escuché en ningún momento qué entienden ellos por seguridad. Por lo mismo, queremos decirle que nosotros como bancada, lo que entendemos por seguridad es la satisfacción total de las necesidades individuales de las personas, no de acumular armas, no de investigaciones para seguir haciendo más armas. ¿Por qué ustedes siguen entendiendo el conflicto como un acto bélico cuando el conflicto en verdad existe, por ejemplo, cuando las potencias como Estados Unidos vulneran las soberanías nacionales? Esto no lo está teniendo en cuenta. Estimada, creo que nuevamente te has equivocado. La pregunta acá no es sobre Estados Unidos, es sobre América Latina. Y América Latina sí está dispuesto al diálogo. ¿O no es acaso, como ustedes mismos dijeron, Colombia? Colombia habló, dialogó con las FARC. Yo no puedo entender de que un grupo beligerante, como era la FARC, armamentista, pueda entender mejor que es el equipo contrario, que la paz se logra mediante acuerdos. Es más, yo les digo, hace 3 días atrás, la FARC, a pesar de todo lo que ha habido a lo largo de la historia, empezó a entregar todos sus explosivos a la ONU. Y aún así, ellos mismos señalaron de que se había revocado este convenio. Déjenme decirles que incluso hoy día mismo, la FARC, sabiendo que no hay convenio, entregó el resto de todos sus armamentos. Lamentable que tampoco no sepan aquello. Por último, y para continuar, quiero citar al expresidente Eisenhower. Después de todo, cada arma que se fabrica, cada buque de guerra en marcha, cada cohete disparado, significa al final un robo a aquellas personas que tienen hambre y no son alimentadas, a aquellas personas que tienen frío y no están vestidas. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación de ambas sedes y les deseamos suerte en los resultados. Me gustaría ahora conceder la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces que tan gentilmente nos acompañan esta tarde para conocer opiniones generales de las recientes exposiciones. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que estar en tan grata compañía en este jurado me hace sentir un poco incómodo en tomar la palabra ante tan connotados colegas, pero bueno, dado que tengo este papel, voy a intentar desempeñarlo de la mejor manera posible. En el break nosotros también hemos coincidido los tres en que de verdad es un agrado para nosotros escucharles, y sobre la base de esa coincidencia, la verdad es que lo primero que quiero decirles es felicitarles por el esfuerzo que han realizado, felicitarles por el solo hecho de estar acá. Lo dije recién porque también me tocó, digamos, presidir otra mesa, pero no sé si están conscientes de las habilidades y de las herramientas que este tipo de torneo les otorga. Yo creo que sí están conscientes, pero yo creo que lo van a estar más aún cuando desarrollen sus respectivas profesiones. Ambos equipos, cada uno en su estilo, yo creo que logra, digamos, los objetivos de este torneo. Hay un buen equilibrio entre forma y fondo, que es un poco lo que se busca. Simplemente a modo de consejo, en cuanto a la forma, intenten siempre buscar como justamente un equilibrio entre la pasión y la sobriedad, porque ahí está un poco el punto. Cada uno tiene su estilo, ¿no es cierto?, en cuanto a las formas, pero yo creo que el punto exacto es en buscar, digamos, ese equilibrio entre la pasión y la sobriedad. Un exceso de sobriedad puede aburrir y un exceso de pasión quizás puede molestar. Y en cuanto al fondo, yo creo que ambos equipos también prepararon muy bien sus argumentos. El tema es complejo y de verdad que ambos equipos fueron muy convincentes en la exposición de sus argumentos de fondo. Simplemente, como a modo de consejo, si es que van avanzando en la fase de este torneo, intentar prepararse o reforzar sus respectivas tesis con la mayor cantidad de evidencia posible, sobre todo ante las interpelaciones, que obviamente es quizás donde se cometen más imprecisiones o donde cada equipo flaquea, porque claro, los pillan de sorpresa. Pero simplemente eso. Concluimos con fuego artificial, así que lo que en el fondo refuerza lo bueno de sus exposiciones. Así que nada, yo de verdad les agradezco porque he tenido un buen rato escuchándoles, así que felicidades y suerte con el torneo. Bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos y con esto damos por terminado el debate. Buenas tardes.